Bueno amigos, aprovecho este video para hablarles un poco acerca de la faceta de litigante de Abraham Lincoln, ¿no? Como ustedes conocen, él fue presidente de los Estados Unidos de América, luchó por la abolición de la esclavitud cuando fue presidente y tuvo un trágico final. Lo que sucede es que muchos olvidamos, y me incluyo aquí, que Abraham Lincoln fue un abogado, y no cualquier abogado, fue un litigante muy destacado conforme constan en los registros históricos. Solo para que ustedes tengan un ejemplo, se dice que él fue el primer abogado que demandó a una ciudad, entiéndese la administración de la ciudad, cuando un amigo de él, en una calle recién asfaltada, cayó y tuvo una lesión. Entonces él sacó en esa época el novel argumento de decir que la ciudad, o mejor dicho, la administración, era responsable por ese daño que se había infringido a ese ciudadano, porque la ciudad tenía la obligación de mantener las calles en buen estado. Entonces, perfecto. Aquí hay un libro que les puedo recomendar, es en inglés. Voy a leer el título con mi acento súper guayaco. Dice Lincoln's Last Trial, The Murder Case That Propelled Him to the Presidency. Espero que no haya salido tan mala la pronunciación en inglés. Esto lo podemos traducir como el último juicio de Abraham Lincoln, el caso de asesinato que lo propulsó a la presidencia. Un poco de qué va el libro, no voy a hablar acerca o hacer un resumen de todo el libro, pero básicamente cuenta, digamos, la última defensa penal que hizo Abraham Lincoln en un juicio defendiendo justamente al acusado, y donde obtuvo una victoria. Entonces, por si acaso, si se lo quieren leer, se los puedo recomendar, ¿no? Lo compré, la verdad, en el extranjero. Pero un poco, ¿qué es lo que les quiero comentar o que quiero compartir acerca de lo que se puede aprender o lo que considero es bastante útil para los abogados litigantes de este libro? Hay algunas cuestiones interesantes, pero voy a ir, por ejemplo, un poco a la general. Se decía que Abraham Lincoln tenía esta costumbre de tomar una caminata larga y que incluso a veces decían que él se perdía mientras iba caminando, o sea, salía sin una dirección específica. ¿Pero por qué lo hacía? Porque él decía que cuando caminaba y empezaba a divagar y empezaba a pensar en estrategias para aplicar en sus respectivos casos. Y esto yo lo he leído muchas veces en ciertos libros de filosofía, donde dicen que una persona cuando logra caminar, digamos, sin un interés específico, logra que su mente divague y se libere de ciertas cosas y así puede pensar mejor en ciertas soluciones. Así que esto también puede resultarnos interesante. A mí me ha servido cuando estoy un poco saturado, tomo una caminata para tratar de que mis ideas se oxigenen o que mi mente también tenga un poquito de aire fresco. Perfecto. Ahora, otra cuestión que ya más específica a los casos que podemos aprender de Abraham Lincoln es que él decía que él se tomaba mucho tiempo, muchísimo tiempo en estudiar el argumento del contrario, en estudiar toda ley que pueda afectar su caso, en estudiar y buscar cualquier precedente que pudiese afectar su caso, o en estudiar cualquier circunstancia, cualquier cosa que podía o que podría tener potencial de dañar su caso. Incluso él decía que pasaba mucho más tiempo a veces estudiando más, digamos, la postura contraria que su propia postura. Y esto tenía un objetivo, primero, para evaluar efectivamente qué tan fuerte era el caso de la contraparte. Él decía que incluso gracias a su estudio profundo de la posición del contrario en el juicio, él decía que se daba cuenta de que su caso era mucho más fuerte de lo que él pensaba inicialmente. Y además de eso, la otra ventaja es que él decía que eso le permitía estar preparado en la respectiva audiencia. Él decía que estudiaba tanto la postura contraria, tanto cualquier situación contraria, que eso lo llevaba a estar mucho mejor preparado ante cualquier eventualidad en una diligencia. Entonces, ese creo que es un consejo concreto que todos los litigantes lo podemos aprovechar. Muchas veces nos centramos solamente en estudiar nuestro caso, solamente en estudiar nuestras posturas, nuestros argumentos, y nos olvidamos de estudiar qué es lo que puede pasar, qué es lo que la contraparte puede alegar una vez que nosotros presentemos nuestros argumentos. Entonces, ese consejo tenemos que y podemos aplicarlo, y considero yo que es obligatoria seguimiento para los litigantes. Ya como datos curiosos acerca del libro, les comento ciertas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, se decía que en la época de Abraham Lincoln, ellos, los abogados, tenían que pasar muchísimo tiempo en la carretera viajando, pues, y no tenían automóviles en esa época, pues, no, o sea, ellos viajaban a caballo, subidos encima de un caballo, en carretas muy incómodas. Se decían que pasaban por el lodo, por las nubes, por las lluvias terribles, por las tormentas.
E incluso decían que los abogados tenían que dormir a veces hasta 20 o 30 en una sola habitación, en un hotel incómodo, en una hostería, una fonda incómoda, o a veces tenían que compartir incluso la cama 2 o 3 abogados. Y se habla un poco acerca de las dificultades que había en el libre ejercicio de la profesión. Y yo me pongo a pensar, a veces aquí uno se queja, y hasta cierto punto con razón, pero nos quejamos de, por ejemplo, de que no haya aire acondicionado en una sala, ¿no? Y vemos cómo era litigar en el pasado y nos damos cuenta que era mucho más difícil, ¿no? Y también otra cuestión, otro dato curioso es que se decía que allí, cuando se daba en una localidad o en una ciudad un juicio importante, era como ir a una obra de teatro. Decía que la gente en verdad se peleaba por los puestos para poder ver en acción, sobre todo a los abogados que iban a intervenir. Se consideraba que los abogados hacían un escenario, eran una especie de actores que hacían estas interpretaciones o hacían su papel de defensores para el público y para el jurado, ¿no? Por eso es que yo creo que en Estados Unidos, sobre todo, mucho se ve que los abogados se preparan más para empatizar con el jurado, con el público, y muchos tratadistas norteamericanos, litigantes, por ejemplo Steven Goldberg, él habla de que el juicio es una representación teatral y va más por eso, pues, ¿no? Entonces, esas son las cosas que me llamaron la atención del libro, se los recomiendo que lo puedan ver, así que eh, eso es lo que les quería compartir acerca de lo que podemos comprender o aplicar nosotros como abogados de Abraham Lincoln en su faceta litigante, que en concreto es estudiar siempre la postura contraria y tomar en consideración cualquier punto que pueda afectar el caso que nosotros estamos planteando en ese momento ante el juez. Y bueno, como me he dado cuenta que como soy un youtuber, entre comillas, todavía nuevo, que en ningún video había pedido que se suscriban o que le den like al video o que lo compartan, así que lo hago en este video. Así que si les gustó, para hablar, decirlo de la misma manera, pues denle like, compártanlo y nos vemos. Muchísimas gracias por visitarlo.